Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos este día entrar a sus hogares a través de las plataformas YouTube y Facebook, de volver a sentarnos a sus pies, a los pies del Señor, a escuchar su palabra. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor eterno, por todo lo que Él hoy tiene para nosotros. El ayer ya pasó, gracias a Dios nos levantamos bien, podemos otra vez estar con ustedes y ver que Dios es bueno, es fiel y para siempre será su misericordia. Todo esto merece una alabanza para Él, una adoración de nuestro corazón. Así que comenzamos orando, entreguémosle este tiempo al Señor, al Espíritu Santo y digámosle: Señor, muchas gracias porque hoy comenzamos un nuevo día. Y sabemos, Señor, que así como estuviste ayer con nosotros, lo estarás hoy, lo estarás mañana, porque eres fiel. Esa es tu característica, esos son tus atributos, la fidelidad, el amor, la paciencia con nosotros, el darnos tu paz, Señor, como tú lo prometiste. Mi paz os dejo, la paz os doy. Todo esto, Señor, son tus atributos, tus bondades, todas las cosas que tienes para cada uno como tus hijos que somos. Son buenas. Y tu palabra dice: nada puede recibir el hombre si no les dado del cielo, y hoy recibimos del cielo todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, muchas gracias. Desde mi corazón hago un altar para ti en esta mañana, en este instante, y te adoro, Señor, con todo mi ser. Te bendigo, porque reconozco, Señor, que contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, tú eres mi motor, mi guía, tú eres mi todo, Señor, para este día que me regalas. Por eso mis labios se abren para alabarte, para bendecirte, para decirte: Señor, yo te necesito más que ayer, y hoy no puedo vivir sin ti. Hoy necesito la guía de tu Espíritu, la paz que viene de ti, Señor, y mi corazón que se alegra en tu presencia. Gracias, Padre Santo, gracias por regalarnos, Señor, ese sello de tu Santo Espíritu para hacernos entender esas verdades profundas que tan solo espiritualmente se entienden y se disciernen. Tu palabra dice, Señor, que lo espiritual se discierne espiritualmente, pero lo de la carne es con la carne, Señor. Por eso hoy no quiero vivir en la carne, yo quiero vivir llena de ti, lleno de ti, Señor. Quiero vivir en tu Espíritu para entender esas verdades, para oír con oídos de sabio y hablar con lengua de sabio, Señor. Dame hoy sabiduría, dame hoy inteligencia, dame hoy esa prudencia que necesito. Dame hoy, Señor, del fruto de tu Espíritu. Lléname hoy, Señor, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Lléname, Señor. Lléname para estar contigo y disfrutar este día como tú me lo das. Para que sanes mi alma, Señor. Sánala, porque necesito que mi alma esté sana. Donde están mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Hoy lo rindo a ti, Señor. No quiero vivir en mi yo, quiero que tu voluntad sea en mí, Señor. Por eso te necesito y gracias por hacerme entender lo que no entiendo. Abre mi entendimiento esta mañana, déjame oír tu palabra tal y cual como tú la envías para mí, porque anhelo oírte, Señor. Quiero oír tu voz y por eso hoy, Señor, me dispongo a escucharte, ya que esta palabra se quede grabada, sellada en mi corazón para ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el
a ver el tema de cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios, pero dice, no os conforméis a este siglo. Bueno, ¿qué siglo estamos viviendo en este tiempo? Es un siglo muy difícil, muy difícil. Y la Biblia nos manda a que no nos conformemos a lo que nosotros estamos viendo, viviendo, de acuerdo a lo que está pasando. Hoy en día está todo muy liberal, muy para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿cierto? Sin Dios ni ley. Cada uno hace como bien le parece, como si Dios no existiera. Es un siglo muy difícil para niños, para jóvenes, para ancianos, para todo el mundo. Pero la Biblia nos dice que no nos conformemos con el siglo que estamos viviendo, sino que nosotros nos transformemos por medio de ¿qué? De renovar el entendimiento. Transformarse por medio de la renovación del entendimiento. La mente tiene que transformarse de acuerdo a lo que Dios nos enseña en este siglo. Y cuando ya yo renuevo mi entendimiento, lo transformo y lo renuevo, entonces voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si yo me conformo al siglo, yo me acomodo a cómo va este mundo ahora, entonces yo no voy a poder renovar mi mente, yo no me voy a dejar transformar. Y luego no voy a entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para mi vida. Y ese es el problema que tenemos o que tienen muchas personas, porque se acomodan a lo que se vive. Gocemos, bailemos, tomemos, comamos, pero sin Dios ni ley. Y el pecado está más a la puerta que antes. Se ven más cosas que uno dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es su deseo, es su propósito, es su plan perfecto para cada persona. Entonces no se trata solo de decisiones puntuales como dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, que son preguntas que naturalmente comenzamos a hacer cuando empezamos a conocer a Dios. No se trata solo de eso, sino que se trata de un estilo de vida que refleje el carácter de Dios y sus pensamientos. Óigalo bien. Es conocer tanto ese carácter de Dios que yo ya sé que esto no le agrada y que esto le agrada. Y meterme en esos pensamientos de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no tiene comunión con Él diariamente, esto no va a suceder. Entonces, por eso cada momento la gente comete errores o vive una vida religiosa, no oye a Dios, hace su voluntad y luego le echa la culpa a Dios. Entonces, el deseo más profundo de toda alma, óigalo bien, de toda alma creyente, es conocer la voluntad de Dios. Debe ser ese. Porque como hijos de Dios anhelamos saber qué quiere el Señor para mi vida. Y por eso detrás de cada oración, de cada decisión y de cada paso, debe estar esta pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida? Porque conocer la voluntad de Dios no es un acto de magia, no es una fórmula mística, es el fruto de una relación viva, íntima y constante con Él. No es que hoy oro, mañana ya no me provoca, pasado mañana menos, y entonces cuando va a llegar el día de reunirme, entonces me pongo un poquito más espiritual y entro. Eso se llama religión, una cosa religiosa, donde yo no busco qué piensa Él de mí, qué quiere Él de mí. Por eso es el fruto de una relación viva, íntima y constante con Él. Entonces no se trata solo de qué debo hacer, sino quién debo ser yo.
quién debo ser para luego hacer. No es primero hacer y luego ser. No. Él me lleva a ser, al ser primero lo que yo debo de ser para Él, para caminar en ese propósito. Y luego sí hacer. Entonces la voluntad de Dios no se descubre corriendo, se revela caminando con Él. Todos los días, todos los días, todos los días, caminando con Él. Orando, sacando un tiempecito para luego darle gracias. Entonces no es un camino oculto, es un camino revelado a los que amamos a Dios. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios, no sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo mi ser. Es una entrega total. Le entrego mi corazón al Señor para saber cuál es su voluntad. Porque Dios no esconde su voluntad. Él la revela progresivamente a quienes tienen un corazón rendido y dispuesto a obedecer. A quien no, Él los deja. Dios no va a andar detrás de nosotros si ya no queremos. Él anda por un tiempo y busca, ¿cierto? Y aún coloca personas para que le insistan a usted un tiempo. Pero si Él ve que usted, su corazón se endurece y no quiere, Él le deja. Como dicen las personas, le dejó a su suerte, ¿cierto? Entonces el problema no está en el silencio de Dios, sino en el ruido que tiene mi alma, que tiene su alma, como son la ansiedad, la duda, el miedo, la autosuficiencia, y eso impide escuchar su voz. Si hay personas muy autosuficientes, yo no necesito de eso, yo no necesito orar, ¿sí? Y eso les va llenando y viven con ansiedad, con miedos, con dudas, y eso no deja escuchar el ruido, no deja escuchar el ruido de su alma. Entonces, conocer la voluntad de Dios no empieza por tener solo respuestas, sino por tener una rendición total a Él. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Esa fue la oración que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Él les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa es una oración modelo, porque ahí se derivan todas las oraciones que hoy hacemos. No es repetir y repetir. Imagínense que Dios es una persona, Dios está vivo. Y nosotros todos los días repitiendo. Usted no tiene un diálogo así con una persona. Usted dialoga de temas importantes para usted. Y eso espera Dios, Papá Dios, que nosotros dialoguemos con Él, que conversemos con Él. Entonces el corazón que le dice, hágase tu voluntad, siempre va a encontrar dirección, aunque no la tenga con claridad. Si aún no la tiene con claridad, el Señor se la va a dar, porque usted le está diciendo con de verdad, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, en mi vida, en mi corazón, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Porque el Salmo 37:5 nos dice algo bien bonito. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Dios tu camino, a Papá Dios. Confía en Él y Él hará. Y ese encomendar es entregar. Ese es como cuando usted no ha oído esa palabra que dice, voy a llevar al correo una encomienda. Bueno, cuando usted lleva al correo esa encomienda, ese paquete, esa carta, lo que usted va a llevar, usted lo entrega y usted espera los días que le dicen que va a llegar. Pero usted se olvida, ¿cierto? Lo entregó y sigue caminando, haciendo sus cosas. Usted no se para a esperar esos días que suceda y que llegue y deja de hacer cosas, ¿no? Usted lo entrega, está pendiente de la llegada así porque le van a llamar, muchas gracias, recibí esto, tal cosa. Pero mientras llega, puede ser una semana, según donde usted lo envíe.
2 días, 3 días, usted no para su vida. Usted sigue caminando, haciendo sus cosas, durmiendo, comiendo, todo, hasta que lleguen los días que llegan. Así es la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Encomiende, o sea, entréguele y vaya caminando y espere la respuesta. Confía en Él y Él hará. Esto es lo que dice el Salmo 37:5. Es una promesa. Él hará. Él hará, porque usted está encomendando al Dios que le creó, al Creador, al que no miente, al poderoso. Entonces, desde la teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre, conocer la voluntad de Dios implica sanar la mente, sanar las emociones y la voluntad humana. Óigalo bien. Porque suele resistirse a los planes de Dios. El alma suele resistirse a los planes de Dios. La mente, las emociones y la voluntad, donde está el alma, es rendirle esa alma a esos planes divinos. Porque cuando el alma ha sido herida o ha sido marcada por el control, el temor o la decepción, le cuesta confiar en la guía de un Dios que no ve. ¿Ve? Porque las personas quieren ver para creer. Pero conocer a Dios no se trata de ver para creer, sino de creer para ver, que es lo que vimos con la fe. Por eso el Espíritu Santo primero sana esas áreas donde el alma no sabe soltar, no puede soltar. Cuando se va rindiendo el alma, el Señor va sanando esas áreas del alma donde no sabe soltar. Porque solo un corazón, cuando es libre, puede reconocer y aceptar lo que Dios quiere para esa vida. Porque de resto no lo va a entender y no lo va a aceptar. ¿Ve? Entonces la voluntad de Dios no es una carga, sino se convierte en una sanidad integral para la persona que la va descubriendo. Cuando el alma está sana, deja de temer a equivocarse, porque está confiando en quien le está diciendo. Aprende a escuchar con paz, no con ruidos en el alma. Aprende a tener paz para escuchar esa voz que desea escuchar. Obedece con gozo, con alegría, porque sabe quién le está diciendo que lo haga. Y descubre que la voluntad de Dios no limita, sino que libera. Porque muchos dicen que Dios le prohibió. Dios no prohíbe nada. Dios nos enseña. Y ya la decisión es nuestra si le creemos o no. Y cuando nosotros le creemos, tenemos paz en nuestro corazón y vemos que Él no se equivoca. Que todo lo que Él nos dice es verdad. Y vivimos tranquilos porque estamos bajo sus alas. El Salmo 91. Entonces, cuando tú escuchas este tema, te va a ayudar a entender qué es realmente la voluntad de Dios e identificar obstáculos internos que impiden oír esa voz. Aprender esos principios bíblicos para discernir su dirección, que es tan perfecta, que es tan rico obedecerla. David decía, al hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Y hasta ese punto tenemos que llegar, porque Él conoce todas las etapas de nuestra vida. Y entre más vivimos, mejor vivimos porque sabemos que estamos en sus manos. Entonces nos lleva a sanar esa ansiedad de controlar el futuro, de saber qué va a pasar, de esos miedos y reemplazarlo por la paz de confiar en Él. ¿Ve? Hay personas que viven muy sometidas a otras personas por miedos a. Y eso es triste porque yo me puedo someter a una persona y ahí es donde quedo atrapado. No tengo libertad. Pero con Dios yo tengo libertad a elegir esto no, esto sí, y eso es lo que me va a dar paz. En cambio, una persona que me someto a esa persona y me vuelvo controlador o controladora y miedo a perder o a hacer o a no sé qué, y no quiero estar sin esa persona, se vuelve mi sol, como los hijos, mi luna, mi noche, o de pronto el dinero, el trabajo,
Tantas cosas a las que nos aferramos, piensa y verá. Eso me atrapa, me llena de ansiedad, de miedo. Pero si yo me entrego al Señor y le entrego todas mis áreas, me da libertad. Libertad para madurar en esta vida y saber caminar como Él quiere, con libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Entonces eso me va a llevar a vivir con un gozo permanente, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí es cuando ya puedo decir, esa voluntad de Dios es así y por eso la acepto. Buena, agradable y perfecta. Entonces conocer la voluntad de Dios no es una meta que se alcanza, es una relación que se cultiva día a día. Porque Dios revela su voluntad al corazón que es humilde, al alma que está dispuesta y a la mente que está renovada. Óigalo bien, de lo contrario no la revela. Por eso hay muchos errores. Entonces luego se le echa la culpa, pero es que yo voy, yo escucho, pero estás haciendo, conoces su voluntad, te sometes a ella. Y cuando aprendemos a escuchar su voz, descubrimos que su voluntad no nos roba la vida, sino que nos da plenitud, porque Él es el que nos da la vida. Nos da esa llenura, esa plenitud, esa tan rico que es la vida, la disfrutamos cada momento, cada detalle. Por eso hoy debes de declarar con fe que quieres andar en esos caminos de Él, decirle, Señor, no quiero andar en mis propios caminos, sino en los tuyos. Quiero conocer los tuyos, confiar en tu dirección, obedecerte por amor, no por imposición. No es por imposición. Dios no impone nada. Él nos dio libre albedrío, pero sí nos enseña un camino. Y lo nos enseña a través de Jesucristo. Aunque yo no entienda todo, tú le puedes decir, yo no entiendo todo, Señor, pero sé que hoy entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso guíame a través del Espíritu Santo y enséñame a descansar en tus planes. Todos los días yo puedo declarar esto. David le decía, el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Entonces, ¿qué tipo de voluntad tiene Dios? Bueno, Dios tiene una voluntad soberana. Él es soberano. Él es el que determina sin intervención humana. Cuando Él decide, algo lo hace y nada lo detiene. Ejemplo, la creación. Él la hizo como la hizo y ahí no intervino nada de humanidad. Y la rendición. Cuando nos rendimos a Él, esto es voluntario y Él determina sin intervención. Si Él quiere que una persona se rinda, como decir, Él dice, inclina el corazón del rey hacia lo que yo quiero, Él lo hace. Él lo hace. Él cuando quiere hacer, nada le detiene. Es soberano. También tiene una voluntad moral, porque Él lo ha revelado a través de su palabra. Y lo que Él ha revelado a través de su palabra son mandamientos, principios y valores que todo ser humano debe conocer. Por eso conocerlo a Él es tener una moral como a Él le gusta, no como nosotros que nos llenamos, podemos vivir de pronto una doble vida. Por acá nos mostramos muy buena gente, pero ¿cuántas personas han decepcionado a otras porque se les ha descubierto algo inmoral? Porque se vive una doble vida. Pero con el Señor, Él nos revela mandamientos, principios y valores para que nosotros vivamos libremente en todos los roles de nuestra vida, como personas en este mundo. Que mi sí sea sí, no hay hipocresía, no hay falsedad, no hay doble cara con Él, porque nos revela esa voluntad moral y voluntad personal. Dios en su dirección específica da esa dirección para cada hijo según el propósito único que tenga con cada uno. El propósito mío no es el tuyo. ¿Sí? Por lo menos cuando Él me mostró su propósito de que le sirviera, esa fue su voluntad y hasta el día de hoy lo he hecho. Si no fuera su voluntad,
Yo me hubiera ya retirado porque no era su voluntad y entonces me metí por emociones y no pude. Y entonces por eso muchos se quedan en el camino, porque no entendieron. Pero cuando tenemos esa dirección específica como hijos, tenemos un propósito único como esposos, como padres, en los roles que Él nos da. Entonces la voluntad de Dios no se descubre solo con los ojos, sino con un corazón rendido a Él para obedecerla, para hacerla, porque eso fue la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Que en la tierra no se hace totalmente, vemos cómo está el mundo hoy. Por eso empezamos con Romanos 12:2. Entonces vamos a ver unos principios de la teoterapia, o sea, ese tratamiento para conocer esa voluntad de Dios. El alma necesita, óigalo bien, estar sana con ciertas áreas para poder escuchar con claridad la voz de Dios. Porque el Señor no te va a sanar totalmente de una sola cuando empiezas a oírlo. Muchas veces no es que Dios no hable, sino que ese ruido interior del alma herida impide oírlo. Entonces el primer principio que debes de hacer es silenciar tu mente. Por eso dice la renovación del entendimiento, transformación. Entonces se silencia la mente. Sí, porque acuérdense que la mente es algo que trabaja todo constantemente. Tú no dejas de pensar. Tú vas en donde vayas, si estás solo, sola, tu mente está a revoluciones. Muchas veces se acuesta la persona y no descansa porque la mente sigue trabajando. Y ahí es donde se enferma. Entonces hay que silenciarla. Porque el alma cuando está ansiosa, donde están esos pensamientos ahí, todo el tiempo, interpreta las cosas según el miedo o la urgencia que tenga. Y el Espíritu Santo habla es en el reposo, en la quietud de su corazón. Por eso vienen también los sueños. Cuando la persona está tranquila, Dios puede dar sueños, aún hablar en medio de los sueños. Job, el libro de Job nos dice que el Señor habla aún en sueños, pero no catastróficos y cosas horribles que la gente dice. El Señor habla también de acuerdo a su palabra. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto es cuando el alma se aquieta. Cuando le digo, Señor, tengo estos pensamientos a toda hora. Estoy con miedo. Estoy controlando, estoy mirando, no te oigo a ti. Pero Él me está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, ¿quién es Dios para usted? Si es un Dios que usted le tiene desconfianza, que habla mal de Él, que ya no le cree, pues no, ¿para qué lo sigue? No lo siga porque no va a encontrar respuesta. Por eso debe de hacer pausas diarias de silencio y decirle, Señor, aquí estoy para escucharte, no para entenderlo todo, necesito escucharte. Esas pausas de silencio donde su alma se acalle, sus pensamientos no le controlen a usted. Muchas personas se enferman emocionalmente porque están controlando sus pensamientos, sus emociones, todo lo quieren saber. Están angustiados. Tienen miedo de que esta o esta persona o este trabajo se acabe o esto. Mantienen con temores. Entonces hay que rendir esa voluntad propia. Y el mayor obstáculo para conocer la voluntad de Dios es querer imponer la nuestra. Es que yo quiero que tú me des. Es que yo quiero que tú hagas, Señor. Y mandamos a Dios como si fuera nuestro sirviente. Hágalo, Señor. ¿Por qué no lo hace? Ya no le creo, no hizo esto, no lo hizo como le pedí. No. Dios revela su plan al corazón que está dispuesto a obedecer antes de saber los detalles. Porque Él termina siempre con una bendición para nosotros cuando obedecemos. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si es bien, si es doctrina está hablando.
el que quiera hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17, perdón. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Ahí está. Pero tiene que someterse. Entonces Dios no revela su voluntad para ser discutida, sino para ser obedecida. Porque lo que Él dice es así. Él nos conoce y conoce nuestros más íntimos pensamientos. Por eso hay que renovar los pensamientos. Porque no podemos entender los pensamientos de Dios si seguimos pensando como el mundo piensa. Como me dijo mi amigo, mi amiga, escuchar otras voces. Ese es el problema, escuchamos muchas voces. Entonces, renovar la mente implica reemplazar ese pensamiento reactivo por las verdades espirituales que Él me está diciendo. Ayer tuve una prueba en cuanto a eso, porque a veces uno reacciona en vez de dialogar. Y yo había estado estudiando precisamente lo de la lengua, del corazón, todo eso, lo que uno reacciona. Y cuando uno reacciona, cuando uno es reactivo, en vez de conocer esas verdades espirituales, es porque el alma todavía está enferma, está herida. Y entonces me olvido de la palabra de Dios, pero yo la tenía presente. Y dije, no, esto no es por aquí, voy a hacer esto por acá. Y cuando obedecí, pues me fue bien. Entonces Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová Dios. Isaías 55, 8 y 9. Queremos meter a Dios en los caminos nuestros y antes es al contrario, nosotros meternos en los caminos de Él. Él lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tienes que renovar la mente. Ni vuestros caminos son mis caminos. Son más altos, dice el Señor en este pasaje. Léalo todo, dice, son más altos que los tuyos. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que quitar mis pensamientos y meterlos de Él a mi mente. Conocer qué dice Él, y eso es leyendo su palabra y creyéndola, porque es la única manera donde Él se manifiesta. Escuchando los devocionales, queriendo obedecer, orar en las mañanas, entregarle mi corazón y el día, para pasar un día tranquilo. Él me da paz. Entonces, como esa aplicación a mi vida, cada pensamiento que yo tenga, que esté alineado con su palabra, va a sanar la distorsión interior que yo tenga, la equivocación que yo tenga. Y cuando la mente se renueva, el alma se vuelve sensible a la voz de Dios. Quiero escucharlo, quiero oírlo. Entonces se escucha la voz a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, si usted ya recibió al Señor, usted tiene con usted al Espíritu Santo, no se olvide. Él vive en usted y su cuerpo pasa a ser templo de ese Espíritu Santo. Y ahí es cuando Él comienza a enseñarnos, a guiarnos y a confirmar esa voluntad en lo íntimo de nuestro corazón. El Espíritu Santo debe de ser su amigo todos los días, no dejarlo, porque muchas veces las personas lo tienen dentro de él, pero lo han contristado. Contristado es entristecido, porque pelean, dicen palabras horrorosas, hablan de los otros, critican, mienten, quitan cosas, roban. O sea, el Espíritu Santo se contrista. Ya vimos los atributos de Dios en la voluntad perfecta de Él. Dios es un Dios con una voluntad moral. Y cuando Él nos enseña principios y valores que nosotros no tenemos, tenemos que volvernos a Dios, porque no nos va a ir bien en un camino así. Entonces hay gente que miente, roba, critica, murmura, es envidiosa, vive la hipocresía. Entonces esto no confirma. Entonces el Espíritu Santo no puede trabajar así. Pelean horrible, hablan del otro, no le creen a Dios. Entonces Dios no va a confirmar una voluntad si las personas viven en esto. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Cuando el Espíritu Santo nos habla, es hermoso. En Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad.
El Espíritu de verdad, y está con mayúsculas Espíritu, es el Espíritu Santo. Cuando usted ve la palabra Espíritu con mayúscula en la Biblia, le está hablando del Espíritu Santo. Cuando la vea con minúscula, le está hablando a su Espíritu. Entonces Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. ¿Y cuáles son los indicadores de esa voz del Espíritu Santo? Una, produce paz, no confusión. Cuando Dios te dice algo, te da paz y no trae confusión a tu mente, ni dudas. Lleva a obedecer la palabra, no a contradecirla. El Espíritu Santo te lleva a obedecerla. Cuando el Espíritu Santo ya está dormido él no se va, pero sí se apaga. Y si se ha apagado, tú no puedes oírlo, entonces siempre estás contradiciendo la palabra de Dios. Pero cuando Él está activo en ti te ayuda a obedecerla. Te refleja el carácter de Cristo, no el orgullo personal. Vienes a ser una persona no orgullosa, sino que te refleja el amor, el gozo, la paz, todo lo que es el carácter de Cristo, que también lo tienes que conocer. Entonces Dios no es un Dios que grita. Él susurra en tu corazón, en tus oídos, a quien tiene el corazón dispuesto para escucharle. Su voz es audible, es un murmullo, un susurro en tu corazón. Entonces, escuchar la voz a través del Espíritu Santo, confirmar con la palabra de Dios lo que Él te ha hablado. Porque la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Si para ti una decisión produce duda, produce temor o se opone a los principios bíblicos, no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perdón. Lámpara es a mis pies. Yo debo de amar la palabra de Dios porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El camino que ya Dios me diseñó, porque yo voy a vivir una eternidad con Él. Voy hacia ese camino de la eternidad. Voy por ese camino. Mi últimos días, y es donde me vayas con Él, entonces tengo que seguir ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Observar los frutos y las señales que está dando ese conocer esa voluntad de Dios y hacerla. Porque Dios confirma su voluntad con frutos, no solo con las emociones. Eso va a dar unos frutos y vamos a verlos día a día en nuestra vida. Entonces Dios confirma su voluntad con fruto, no con emociones. Donde hay obediencia a su propósito, hay crecimiento, hay paz y hay testimonio, oígalo bien. Las personas por eso empiezan a vivir una vida consciente y se vuelven testimonio, luz hacia otros. Propósito, crecimiento y testimonio. Mateo 7:20, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando se hace la voluntad de Dios, hay fruto. Por eso, cuando una decisión es guiada por el Espíritu Santo, el alma experimenta descanso. Ven a mí los cansados y los atribulados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando esa alma es guiada, esa decisión, lo que usted vaya a hacer, es guiado por el Espíritu Santo, el alma experimenta descanso. Cuando no lo es, surge una inquietud, una zozobra y una culpa. O culpa o inquietud. Y la culpa la coloca el enemigo, porque el Señor no nos culpa de nada. Nada, dice el Señor que nada puede, el hombre no puede vivir en culpa porque Él ya se llevó todo para darnos ese descanso. Pero el enemigo, si hemos abierto puertas al enemigo, nos hace sentir culpables. Y ahí es donde la persona no puede dormir, no puede comer, no sé qué, porque la culpa es algo terrible. Y otro momento para buscar esa dirección de Dios es buscar consejo espiritual con personas maduras en la fe, que le puedan guiar y que sean personas que estén neutrales a su vida, que quieran hacer la voluntad de Dios, que esos pastores son mentores, pastores, consejeros espirituales, para que le confirmen la voluntad de Dios para su vida.
Pero es muy tremendo porque usted busca mentores, pastores y personas maduras en la fe. Escucha, pero usted dice, no, yo voy a orar a ver si eso es verdad. Está bien, ore. Pero usted debe haber orado antes de ir a una cita con un pastor. Porque usted lo que busca es que Dios le confirme a través del pastor, del mentor, de personas espirituales que saben manejar la oración y conocen ya lo que Dios quiere para cada vida. El Señor puede revelar muchas cosas, pero cuando usted va a buscar es lo que usted quiere oír, entonces usted dice, no, voy a orar a ver, y hace como quiere y después le echa la culpa a Dios. Entonces un alma que está sana no quiere caminar sola, sino que busca la comunión, la sujeción para obedecer lo que Dios le está diciendo. Se sujeta a lo que Dios le está diciendo. Entonces vemos que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Ese es el aspecto de la voluntad de Dios. Y es buena porque siempre busca nuestro bienestar espiritual. Y el resultado para el alma cuando es buena trae paz y confianza. Es agradable porque no oprime, sino que produce gozo interior. Mire, es agradable, no oprime, sino que produce gozo interior. Y en el alma va a sanar la mente y las emociones, todo esto. Es perfecta porque no se equivoca ni falla. Nunca falla la voluntad de Dios ni se equivoca. Y en el alma entonces va a fortalecer la fe y la madurez. El cristiano empieza a madurar. El problema es que cuando no nos sometemos a Dios en su voluntad, bueno, volvemos cristianos inmaduros y ante testimonio. Qué pena, ¿verdad? Entonces en Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, caerá. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces, ¿cuáles son ya para terminar las características de la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre será perfecta. No es fácil cumplir la voluntad de Dios, pero si usted sabe que es perfecta, usted le va a ir bien. ¿Y cómo saber que estás en esa voluntad de Dios? Pues primero tu corazón tiene paz, aunque no haya control. Como hablábamos de la encomienda, tú no estás controlando dónde va y todos los días preguntando, ¿ya por dónde va? Hay una hasta para rastrear paquetes, pero tú te meterás si por lo menos llegó 3 días o 4 y no ha llegado. Ay, ve, yo voy a ver qué pasó, dónde quedó. Pero tú no estás todos los días mirando eso. Pero hay personas que quieren controlar todo y controlar la vida de los demás, de los hijos, todo. Entonces no tienen paz. Y aunque no haya control, tú tienes paz porque lo entregaste al Señor. Entonces tu decisión honra a Dios y no a tu ego. Esa decisión de hacer la voluntad de Dios lo va a honrar a Él porque ese es el deseo. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y no es a honrar tu ego, el yo. Y tu entorno empieza a alinearse sin forzarse. Siente dirección y propósito, no confusión. Y puedes dar gracias incluso si no ves los resultados porque sabes que Él los cumple. Filipenses 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, Filipenses 4, memorícelo para usted hoy. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es un evento, es un proceso de transformación interior. Cada día que rendimos a Él nuestra mente, vamos a obedecer su voz y nos acercamos más a su propósito que es eterno. Entonces la voluntad de Dios es el lugar más seguro, más sanador, más fructífero, donde el alma, solamente el alma puede habitar. De lo contrario, no. Entonces digámosle este día, Padre Santo, Padre amoroso, mi Señor, gracias. Gracias porque tú tienes pensamientos más altos que los míos. Mis caminos no son los tuyos, Señor. Por eso hoy te rindo con todo mi ser, mi corazón, mi mente, mi voluntad, mi alma te la rindo a ti.
Enséñame, Señor, este día a caminar en esa dirección, aunque yo no vea el camino completo, Señor. Quita de mí ese ruido interior, ese miedo, esa confusión, ese control que quiero llevar de todo, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe, que guíe mis pasos. Perdóname, Espíritu Santo, porque cuántas veces te he contristado. Perdóname, Espíritu Santo, porque cuántas veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Y el Espíritu Santo tú me lo diste, Señor, para que precisamente me guiara en este camino que es mi vida, Señor, que es el tuyo, Señor Jesús. Que mi corazón encuentre paz al obedecerte, mi Dios. Quita de mí todo sentimiento de culpa, de orfandad, de tristeza, de dolor. Mi alma no está sana, dile, Señor. Hay heridas que todavía no me dejan oír tu voz, que no me dejan oír el murmullo de tu voz audible, como cuando le hablaste a Elías. No era en el trueno, en el fuego, no era como él estaba, eran en lo más tranquilo. Allí le hablaste, Señor, a Elías cuando tenía miedo, cuando se escondió, cuando se fue a buscar por allá a otro lugar donde esconderse de una mujer, pero de ti no se pudo esconder nunca. Nunca nos podremos esconder de ti. Así nos vamos a la cueva más oscura. No podremos, allí estarás tú, Señor, mirándonos a nosotros. Por eso no solamente quiero conocer tu voluntad, sino que quiero vivir en ella. Dile, Señor, yo quiero vivir en ella, porque es buena, agradable y perfecta, y solo tú me la puedes ofrecer. Ningún ser humano es perfecto, Señor. Ninguna persona en este mundo es tan perfecta ni es perfecta como tú. A todos nos falta algo para ser perfectos, y solamente tú perfeccionas nuestra vida. Tú perfeccionas nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, renueva hoy mi mente. Renuévala como tú quieres en Romanos 12:2. Quita de mí pensamientos obsesivos, esa mente que no para, Señor, y que aún me cuesta descansar muchas veces, porque mi mente es un torbellino de pensamientos que no me dejan, Señor. Y hoy te los quiero entregar para vivir en esa paz tuya. Espíritu Santo, lléname de ti este día, y te doy gracias por hacerme oír tu voz esta mañana, Señor, y hacerme entender lo que tú quieres. Cuando con el Padre Nuestro puedo decirte: venga a nosotros tu reino, hágase hoy en mí tu voluntad, Señor. Como Pablo cuando se rindió a ti, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Perdóname porque he dudado, perdóname porque he desconfiado, perdóname porque me he puesto más a querer conocer a personas que a ti, a lugares que a ti, porque mi tiempo para ti es tan medido, tan poco, y no te quiero obedecer, Señor. Perdóname por ser rebelde, perdóname, Señor, y hoy me rindo a ti, porque yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Papá, por ese regalo precioso del Espíritu Santo que habita en mi corazón, precisamente para hacerme entender lo que yo no entiendo. Tu bendición sea en todos y con todos en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.
Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito.